Hola, ¿qué tal? Soy María Mikailova, soy coach estratégica, coach de vida, profesora de coaches y mentora de negocios de crecimiento personal. Y en este vídeo pues voy a seguir con algunas preguntas y respuestas a mis alumnas de la formación de coaching de vida. Voy a ir con una pregunta muy interesante que tiene que ver con la escucha activa. ¿Cómo no perdernos cuando el cliente nos cuenta demasiadas cosas y algunas no tienen que ver, se va por las ramas, no sabes cómo pararle? Esto también es bastante común, sobre todo al principio, y sobre todo si eres una persona como muy amable, que no le gusta molestar, ¿no? Y piensas que si le vas a parar o interrumpir, la persona se puede sentir incómoda o sentir que estás cortando su flujo de pensamiento. La verdad es que yo he sufrido de eso, hay que decirlo, porque soy así, ¿no? Esa persona pues muy amable, que no quiere cortar, que quiere escuchar con una escucha activa muy presente, pero sí que es verdad que a veces ya notamos claramente que el cliente se ha ido de la historia, nos está contando, porque somos así. Yo misma cuando soy coachee, por eso es importante no solo ser coach cuando tú te formas o practicas, y a lo largo de tu carrera también estar en la posición de coachee, te das cuenta cómo nos encanta, ¿no? De repente que no nos escucha nadie, tener a una persona delante para que te escuche, le vas contando tu vida, te vas por las ramas, también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Irte un poco del tema para no entrar en lo que el coach te está preguntando. De hecho, a mí me pasaba mucho de hacerle una pregunta, el coach empieza a contarte algo, se va a otro tema y luego dices, pero no me has contestado. Entonces, una cosa que ayuda muchísimo para empezar es antes de la sesión pedirle el permiso, ¿no? Sobre todo a aquellas personas, como digo, como yo, que somos muy amables, que no nos gusta interrumpir, pedirle el permiso a tu coachee, decirle, ¿me das el permiso de interrumpirte? Dar lo mejor de mí en caso de que, bueno, pues vea que nos estamos desviando del tema para aprovechar al máximo la sesión, y el cliente casi siempre, vamos, es decir, 99% de casos te va a decir que no hay ningún problema. Entonces, teniendo ya ese permiso previo, como que vas un poco más relajada, ¿no? Y esto tiene, bueno, pues tiene esa consecuencia positiva de que puedes hacer esa interrupción siempre, y yo siempre lo hago de forma muy amable, es decir, disculpa que te interrumpa, así tal cual, pero creo que nos hemos ido del tema, o me parece que estás hablando de esto otro. Incluso decir, ¿te interesa que veamos esto otro? Es decir, el objetivo inicial ya no te resulta interesante o prefieres que volvamos a retomar el objetivo. Entonces, bueno, pues esa petición por tu parte, siempre muy amable, al cliente le puede, bueno, pues sentar bien en el sentido de que decidirá si realmente puede ser que el tema nuevo que te esté contando sea más importante, se acaba de dar cuenta, a mí como coach ya te digo, me ha pasado, o no, 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 dice, perdona, perdona, sí, sí, el tema inicial y volvemos, ¿no? Entonces, el coaching al final es un poco ese baile, ¿no? Entre el coach y el coachee. El coach sabe cuándo estar escuchando, cuándo hay que parar. Todo esto se consigue, obviamente, con la práctica, esa habilidad de poder hacer interrupciones de forma amable, pero incluso, fíjate lo que te digo, puedes hacer interrupciones, sobre todo cuando ya has conocido mucho a tu coachee, cuando ya lleváis un proceso de varias sesiones, hay cierta confianza o mayor confianza, porque ya te digo, la confianza es muy importante. Quizás en la primera sesión es donde menos, quizás todavía nos estamos conociendo, pero a lo largo del proceso se va afianzando esa confianza, vas conociendo al coachee, vas conociendo su estilo de hablar, sabes cuando se va por las ramas, pues incluso podemos hacer cosas llamativas como de repente cerrar la cara con las manos, o ponerte a bostezar. Esas son técnicas un poco más provocativas de coaching estratégico que también enseño en mi formación de coaching, que se llama ruptura de patrón. Es decir, cuando esos desvíos o desviaciones del tema inicial has captado que es una manera de escapar del tema, y parece que bueno, pues el cliente está un poco en ese modo como llamamos avestruz, ¿no? Que no afronta la realidad, y de esta manera se va yendo de un lado para otro. Entonces, para romper este patrón, pues puedes ponerte gafas de sol, dar un grito, ponerte a cantar, ¿no? Interrumpir ya no de forma amable, sino más bien provocativa. Tengo que decirte que lo he hecho muy pocas veces porque no es muy mi estilo,
pero también existe y es muy divertido, ¿no? Sobre todo es fácil cuando existe esa mayor confianza con tu coach, sí, porque igual en la primera sesión pues le va a resultar como muy chocante. Entonces, por un lado está eso, ¿no? El cómo le interrumpo de forma amable o menos amable cuando ya hay mayor confianza, pero rompiendo ese patrón para que, para que la persona se dé cuenta, ¿no? De lo que acaba de pasar y como que se le raye un poco ese disco rayado, se le vaya rayando, se vaya rompiendo esa pauta que tiene de irse del tema, ¿de acuerdo? Y cuando el coach te cuenta demasiadas cosas, es verdad que el trabajo del coach está ahí. El gran trabajo del coach, aparte de todo lo que ya sabemos, establecer el objetivo, la escucha activa, preguntas poderosas, herramientas concretas, etcétera, las opciones, plan de acción. Aparte de todo eso, el gran trabajo del coach es recibir la información que le viene de parte del coaching y después ir fijándose en determinados temas, ¿vale? De hecho, a veces empieza por un tema, ¿no? Y como que se va ramificando. Por ejemplo, dice, mi objetivo es tener buena autoestima para reinventarme porque tengo miedo, y entonces a partir de ahí te salen esos dos miedos, esas tres creencias. Y, o sea, y lo que yo hago siempre y lo que siempre recomiendo a mis alumnos es que anotemos, porque al final hay tanta información que a veces es difícil quedarte con todo, y eso que yo tengo muy buena memoria y me suelo acordar incluso de casos de coaches de hace años, pero para mí es importante anotar, ¿vale? Entonces no hace falta que anotes la frase completa, con decir creencias sobre la madre, creencias sobre el trabajo, el esfuerzo, miedo de no sé qué. Para empezar, ni siquiera sabes todavía si eso es tal cual, o sea, es de alguna forma suposición tuya, porque al final el cliente no te va a proporcionar de entrada toda la información. Y al final a veces tú dices, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Trabajamos este miedo? ¿Trabajamos esta creencia? ¿Trabajamos este valor que parece que ha salido por ahí, el valor de libertad, pero parece que ahí hay una necesidad de seguridad, ¿no? Entonces, el trabajo del coach es un poco devolverle al cliente toda esta información de la manera más racional o más lógica posible para que el cliente reflexione ahora sobre ello. Entonces, claro, a veces no sabemos por dónde tirar, no hay ningún problema. Cuando termine esa parte, podemos hacer una especie, o sea, cuando termine de hablar el cliente con todas esas ideas, todas esas respuestas mezcladas, miedos, creencias, valores, etcétera, que te ha dado, hacemos una pausa, suele ser como un poco a la mitad de la sesión, para un poco ir avanzando hacia el objetivo, no perdernos en que el cliente esté una hora hablando. Le podemos decir, vale, ¿te parece si recapitulamos lo que hemos visto hasta ahora? Le vas devolviendo la misma información de forma mucho más clara y vas diciendo, pues mira, me han salido esta creencia, y le lees la creencia, ves cómo reacciona, cómo le llama la atención o no, ¿vale? O sea, al final esto es una conversación constante. Le vas devolviendo, por ejemplo, oye, pues aquí parece que has hablado del miedo al fracaso con respecto a esto otro, ¿no? Le explicas un poco el contexto de lo que te ha comentado y que el cliente vaya un poco confirmando que si eso que tú has anotado tiene sentido o no, porque es verdad que no somos adivinos y a veces pues podemos ver una cosa, el cliente ve otra, o quizás sí la vemos pero el cliente todavía no, pero sí que es importante que tú no saques como coach todas esas conclusiones como si fuera un diagnóstico. A ti lo que te pasa es que tienes miedo a que te hagan daño. No, eso no lo hace nunca un coach, sino que le va devolviendo a través de las propias frases, tal cual como las ha dicho el cliente, ¿vale? Ese quizás es el trabajo menos esquemático, por así decirlo, porque tú puedes aprender los pasos, establecer el objetivo con esas preguntas, puedes leerle las preguntas que ya tienes anotadas, pero la parte en la cual el cliente te cuenta todo y tú vas haciendo como ese discernimiento, ¿no? De esto está aquí, esto está allí, esto parece una emoción, esto parece un miedo, esto parece una creencia, y luego, claro, tú tienes que elegir con qué trabajar. Entonces, si estamos, por ejemplo, en la primera sesión, yo no me metería en algo súper profundo, parece que aquí ha salido un tema con la madre, tal, no, que se vaya el cliente con un pequeño plan de acción. Entonces, a veces simplemente la primera sesión es suficiente con que tú le hayas devuelto toda esta información, el cliente haya recibido lo que siente que es importante para él, ¿no? Tenga esas tomas de conciencia o esa toma, única toma, y
y después vayáis a realizar, por ejemplo, un ejercicio, una visualización y tengáis un plan de acción. El ejercicio puede ser pues, para empezar a trabajar este miedo, o hemos visto una creencia que es muy potente y parece que esta creencia está sosteniendo el miedo. Obviamente, cuando tú devuelves la información al coachee, este reelabora la información, dice, ah, pues sí, esta creencia, claro, porque me viene de no sé quién, pues fíjate ahora, o sea, ya tienes más información después de haber devuelto toda esa información a tu cliente, y con hacer un ejercicio, un cambio de creencia, una visualización para la primera sesión, sobre todo, que es un poco la más difícil porque nos estamos conociendo, estamos viendo por dónde van a ir los tiros para todo el proceso, pues ahí es donde nos interesa que el coachee se vaya con algo concreto, algo que le ayude, aunque sea un poquito, por ejemplo, una triada, ¿no? Que es algo del coaching estratégico, para que cambie su estado emocional y tenga ese recurso para utilizarlo en su día a día, o ese cambio de creencia, o esas afirmaciones que va a realizar después de, claro, porque tú cambias la creencia, ¿no? Más bien el cliente la cambia, y después tendrá que seguir trabajando con esa creencia. No es suficiente solo hacerlo en la sesión y olvidarse. Después, pues a través de afirmaciones, pequeñas acciones, todo esto sale en la parte final de opciones de plan de acción. Así que, como ves, este es el trabajo bonito, quizás el menos cómodo, pero al final uno, ya te digo por experiencia, uno acaba sabiendo, ¿no?, qué es importante y qué no. No te digo que es algo puramente intuitivo, sí que tiene esa parte de intuición, por supuesto, pero como que uno lee más lo que le está transmitiendo el coaching. Lee dónde está el miedo, dónde está la creencia o las creencias, dónde aparecen valores. Y lo que yo muchas veces hago al final de la sesión, si por ejemplo hemos trabajado solo una cosa porque no da tiempo a más, decir, mira, han salido estos temas, si te parece, en la siguiente sesión revisamos esto porque creo que podrían ser interesantes para ti. Entonces, pues el cliente casi siempre está de acuerdo, y ya en la siguiente sesión, aparte de revisar todo el plan de acción, si lo ha cumplido o no lo ha cumplido, podemos ya pasar a confirmar el objetivo, si sigue siendo importante, y entonces ya entramos en esos otros temas que podemos seguir desarrollando a lo largo de todo el proceso. Como ves, es un proceso. El coaching es algo bonito, es algo que ayuda mucho a los demás, pero es verdad que, bueno, pues nos encontramos con todas esas dificultades, ¿no?, de escuchar a la persona atentamente y saber por dónde retomar la sesión, hacia dónde llevarla. De hecho, no hay dos coaches ni dos sesiones iguales, porque al final también tiene que ver un poco con tu estilo. Habrá coaches que irán siempre a lo profundo, otros que, como yo, sabemos cuándo podemos quedarnos irnos a lo profundo, pero también podemos escoger algo más superficial que le va a ayudar a, bueno, pues en esas primeras sesiones a llevar de la mejor forma posible su vida con estos pequeños cambios. Y luego también está la habilidad nuestra de ver cómo es el cliente. Hay clientes muy preparados, muy profundos, y otros que todavía, para llegar a lo profundo, tenemos que ir poquito a poco, quizás trabajando a nivel de creencias, después iremos a nivel de valores, luego iremos a nivel de identidad, o sea, iremos un poco yendo hacia adentro, no de forma rápida, sino un poquito más lenta. Depende de muchísimos factores. Básicamente, recomiendo dejarnos llevar, escucharnos muchísimo y estar a la disposición del cliente, siempre devolverle todo lo que nos dice, no quedárnoslo, sino, parece que estoy, más me he olvidado, oye, han salido estas cosas, han salido estos temas, a veces de repente le dices algo y dices, sí, ahí está, y como que el cliente ya lo tiene tan claro que hasta a veces cambia el objetivo porque ahí parece que está la solución. En fin, como te digo, esto es lo que es el coaching. Nos vemos en los siguientes vídeos, y sobre todo, si eres coach o quieres serlo, no dejes de practicar, no dejes de estar continuamente trabajando, porque ahí es donde más aprendes. Si quieres formarte como coach, te dejo en este vídeo la descripción de mi escuela online con la siguiente edición de la formación online de coaching de vida, y espero que, bueno, pues si tomas la decisión, conocerte en esas sesiones. Hasta muy pronto. Chao, chao.